Muy bien, mis hermanos, hoy vamos a abordar en esta formación el segundo pilar que se llama el perfil del ministro de alabanza. Por lo cual vamos a tomar una de las citas que Pablo ya la tomó en 1 Corintios capítulo 1, versículo del 27 al 29. 1 Corintios 1, 27 al 29. Y vamos a entender sobre perfil. Y ahí vamos a mirar el perfil que el mundo busca y lo que Dios ha escogido. Y eso vamos a entenderlo en este momento. El mundo busca músicos, artistas, los cuales el mundo pueda coger a esa materia prima y transformarla en base a estereotipos, en base a criterios, en base a moldes preseleccionados. El mundo es atrayente y la música de igual manera. Nos brinda fama, fortuna, dinero, y si no somos pues exitosos, por lo menos somos reconocidos con la música. Es como que una estirpe diferente en la familia, no todos tocan, no todos cantan. Y el que canta quieren que siempre esté cantando en todo evento familiar. ¿Tiene alguna distinción? Ese es lo que el mundo busca. Pero ¿qué es lo que Dios ha escogido para sí en cambio? Esa es la diferencia. Y eso nos aclara con esta cita de 1 Corintios. Dios ha elegido lo que el mundo considera necio para avergonzar a los sabios. Y ha tomado lo que es débil en este mundo para confundir lo que es fuerte. Dios ha elegido lo que es común y despreciado en este mundo, lo que no es nada, para reducir a la nada lo que es. Así ningún mortal podrá alabarse a sí mismo ante Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Lo que Dios ha escogido es diferente al perfil que el mundo selecciona. Porque lo que el mundo selecciona son buenos músicos, o sea, no puede usted tener un rango menos que no sea profesional, sea afinado y tenga usted pues fama, belleza y fortuna, especialmente belleza. Muchos de los artistas que usted sigue en el transcurso de su carrera musical se van transformando o se van deformando, ¿no es cierto? Y usted mira que se acopla a ese estereotipo que el mundo reclama. Pero Dios, en su infinita sabiduría y en la locura de la cruz, escoge para sí, llama para sí y toma para sí lo que el mundo en cambio considera. Vamos a ver los atributos que el mundo lo que el mundo considera, o lo que el mundo desecha, o lo que el mundo no quiere, o lo que el mundo no escoge. Lo que el mundo ha desechado es lo necio, lo débil, lo confundido, lo común y despreciado. El mundo dice estos no me gustan, porque son comunes, son necios, son débiles, despreciados. No, gracias, estos a un ladito. Yo quiero esto de acá, dice el mundo. ¿Se acuerdan los tres enemigos que tenía el ministro de alabanza? ¿Cuáles eran? Mundo, demonio y carne. Entonces, entre esos enemigos dijo, estos son para mí. Y Dios dice, perfecto, porque a Dios le encanta tomar la piedra que desechan los constructores. Entonces, tú tienes que entender que si tú has sido escogido por Dios y tú eres un ministro de alabanza, entonces tú y yo tenemos estos atributos. ¿Qué te parece? Nosotros somos ante el mundo lo necio, nosotros somos lo débil, nosotros somos lo común y lo despreciado. Somos el pelo del ombligo, hermano. ¿Qué le parece? Eso es lo que nosotros somos. Lo que Dios ha escogido. Porque le encanta al Señor tomar este barro. ¿Con qué objetivo? Para avergonzar a los sabios, a los que saben mucho. Segundo, para confundir a los fuertes, a los aguerridos. Y a estos comunes y despreciados que somos nosotros, a esta nada, a esta crema innata que no es nada, para reducir lo que sí es.
¿Con qué objetivo ha tomado a esta materia prima Dios? Para que ni tú ni yo, frente a Él, nos gloriemos a nosotros mismos. Porque ese es su propósito. Tomarnos a nosotros del perfecto anonimato para mostrar su gloria a través de nosotros. Nosotros somos esa nada que el mundo ha considerado y nos ha puesto como centinelas de su casa al frente de la batalla para que Él sea glorificado, no nosotros. Porque un mal del músico es ese, el orgullo. El mal del músico, ¿qué es? La fama. El mal del músico, ¿qué es? El aplauso, el reconocimiento. Pero como nosotros no somos nada, como nosotros somos lo despreciado, lo débil, no estamos acostumbrados ni a la fama, ni a los aplausos, y peor aún, ¿verdad?, a que nos pidan autógrafos. No somos acostumbrados a eso. Así el Señor moldea fácilmente este barro para que Él pueda llevar su luz a las naciones. Entonces, al entender bien que cuál es el perfil que el mundo busca y cuál es el perfil que Dios ha escogido, ahora sí podemos avanzar en este tema. Y quiero que usted anote, y les felicito a los que están anotando, quiero que usted anote esta frase: siervo antes que músico. Siervo, y vamos a ponerle mejor los órdenes bien claros. Siervo antes que hijo, e hijo antes que músico. Siervo antes que hijo, e hijo antes que músico. Usted, para llegar a ser músico de Dios, usted primero tiene que pasar por dos crisoles. El entender que usted es siervo, comprender que es hijo, y después usted es músico de Dios. Para lo cual, vamos nosotros o póngale la cita, Lucas 15, 19. Lucas 15, 19 nos dice: ya no merezco ser llamado hijo tuyo, trátame como a uno de tus siervos. El tan discurso del hijo pródigo. Algo que el hijo menor le pide al padre es lo siguiente: una, no merezco ser llamado hijo. Y segundo, trátame como. Dígalo, trátame como. A ver, trátame como. Fuerte, ¿cómo? Dígale al que está a su lado: aprende a ser siervo. A ver, dígale. Pero dígale, aprende a ser siervo. Verán, el hijo pródigo entendió que es preferible ser siervo en la casa del padre que estar como esclavo en la casa de un amo malo. Prefirió ser siervo en la casa del padre, donde está la mesa, el pan, que comer las algarrobas de los puercos. Entendió, maduró, creció. Porque lamentablemente en la iglesia, hermanos, hay mucho hijo mayor. Mucho hijo mayor. Y mucho hijo mayor que es bueno. Porque ¿qué venía haciendo el hijo mayor? Trabajando, sucio, cansado. No es que venía haciendo nada, pero ese fue su error. Ese fue su pecado, el orgullo. El hijo mayor sufría ¿de qué? De buenitis aguditis. ¿Cuándo le dijo? Le metió el dedo al padre. ¿Cuándo yo he desobedecido? Ni un cabrito me has dado para mis amigos. Y ese hijo tuyo, porque ya no es hermano de él, sino hijo tuyo, despilfarró tu dinero con prostitutas. Yo he estado aquí siempre, le dijo. Y un problema que tenemos a veces es mucho hijo mayor, mucho hijo, que busca su puesto, busca su lugar, porque son buenos, porque no son malos. Y es verdad. Pero el problema es que nosotros, esto que Dios ha tomado, ¿verdad?, que ha escogido, ya sabemos qué es lo que ha escogido, tenemos que entender que nosotros tenemos que primero ser siervos. ¿Y quién es el siervo? Siervo es el que sirve. Entonces, ministro viene de la raíz servicio. Por eso hay que es ministro de Agricultura, ministro de esto, porque son servicios. Y cuando usted dice,
Usted que es en el grupo oración, yo soy un ministro de alabanza. O sea, aquel que sirve en la gracia de la alabanza. Usted aprende a ser siervo. Dentro de una comunidad, el que canta no es el que le dan todo, sino el que sirve a los demás. ¿A imagen de quién? A imagen de Jesús. Él es el siervo. ¿Y cuál es la máxima expresión donde Jesús nos mostró que tenemos que servir? ¿Cuándo fue? ¿En qué noche fue? Donde se puso la toalla, el manto. ¿Y qué día fuese? ¿O fue el miércoles? ¿Están seguros? ¿Están seguros? Sí, allá Jueves Santo, muy bien. Y nos mostró lo que le dijo a sus apóstoles. Yo soy su maestro y señor, pero les doy el ejemplo. ¿Con qué ejemplo? Eso, entre ustedes. Entonces, el ministro, que es el servidor de la alabanza, es como el hijo menor, el que es siervo. Y es siervo entre sus hermanos y es siervo en su comunidad. Porque el ministerio no es el que se sirve de la comunidad, sino el que sirve a la comunidad. Porque cuánto ministerio mal ejemploso hay, que en vez de servir a su grupo, ellos se sirven de su grupo. Se sirven, y se sirven de muchas maneras, de muchas formas. Pero hoy tenemos que entender que por encima de ser músicos somos siervos. Y ese siervo nos enseña a ser verdaderos hijos. Preferible es ser siervo del Padre que esclavo del amo malo. Y nosotros hoy, al entonar nuestros cantos, nuestras alabanzas y al vivir este ministerio, nosotros tenemos que entrar al punto de ser siervos. Oigan, pero qué duro que es en este ministerio ser siervo. Porque, discúlpeme, pero hay un mal, y si es un mal que el que me diga que no lo ha sufrido, es un mentiroso. Pero qué bueno que los dormidos están bien, ellos ni saben de qué estoy hablando, ¿no es cierto? El mal que a veces se sufre es el síndrome del protagonismo. Y este ministerio es uno de los síndromes primeros que uno sufre. Y no me diga, lanza la primera piedra al que no ha sufrido de una vanidad, de un orgullo, de un sentimiento de superioridad. Y a pesar de que tocamos solo la pandereta, hermanos, pero empezamos a creernos en verdad nosotros como que nos elevamos por encima del católico ordinario o por encima de los miembros del grupo oración, porque yo toco, porque yo canto, porque sin mí no se mueve el grupo, porque sin mi persona no desciende el Espíritu Santo. Y la cura para eso, hermanos, nosotros somos siervos. Ahora sí, nos entramos a la materia después de entender lo que somos y lo que Dios ha escogido. A 1 de Samuel, capítulo 16, versículo del 17 al 18. 1 de Samuel, capítulo 16, del versículo 17 al 18. Y proclamamos la palabra de Dios. Saúl respondió a sus criados: busquen nomás un hombre que sepa tocar bien y tráiganmelo. Y un servidor, tomando la palabra, dijo: hace poco vi a un hijo de Jesé el belenita que sabe tocar, es valiente, hábil para la guerra, agradable para conversar, de buena presencia y muy favorecido de Yahvé. Palabra de Dios. Qué bueno que solo aquí, hasta acá llegó la unción, oigan. Palabra de Dios. Ya llegó hasta atrás, ¿no? Hasta el Inca ya llegó, ¿no es cierto? Muy bien. Vamos a desmenuzar, así como se desmenuza la harina en la mano, estos dos versículos, y vamos a sacar punto por punto el perfil del ministro de alabanza en 6 puntos. 6 puntos los cuales el siervo de Saúl ha mirado cuál es el prototipo del auténtico músico de Dios. Saúl había sido despojado de la presencia de Dios, había desobedecido. Dios le dijo que le iba a quitar el reino, que toda su casa o sus descendientes iban a morir y a salir de ahí,
y que ya los ojos de él ya no estaban en Saúl. Y eso a Saúl le produjo una depresión, una locura en pensar que Dios ya no estaba con él. Piense usted eso, oiga, ya Dios no está conmigo. ¿Cómo usted se sentiría? Acabado, ¿verdad? ¿Ya para qué seguir? Y entonces, ante esos ataques que tenía Saúl, pide a sus criados: búsquenme a un hombre que sepa tocar bien y tráigame. Y este hombre, este servidor, da las características del músico de Dios. Y si usted pone la lupa del Espíritu Santo, no da el nombre de la persona, ni siquiera sabe cuál es su apellido. Lo único que sabe, hijo de quién es. Porque ¿saben qué? En el reino de los cielos, usted y yo somos hijos de Dios, antes que nada. Y eso es lo primero que nosotros tenemos que llevarlo como galardón. Dijo Juan: conviene que él crezca, que yo disminuya. Y el principal y mayor logro de un ministerio será cuando nosotros desaparezcamos del frente y Cristo haga la obra en la comunidad. Ni siquiera nos dice el nombre. Nosotros sabemos que es David, porque desde el libro de Samuel habla de David. Pero aquí, buenos días, buenas tardes, el perfecto desconocido. Dios es acostumbrado a sacar del anonimato para gloria de su nombre. Así que usted tranquilo, si no le llama Hollywood, ¿no es cierto? No se preocupe. Mientras nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida, tranquilos, que lo demás no necesitamos. Primer atributo, dijo: sabe tocar. Y solo como referencia quiero dar lectura al Salmo 33:3. Cantarle una canción nueva, tocad con destreza y dad voces de alegría. Salmo 33:3. Cantadle una canción nueva, tocad con destreza y dad voces de alegría. Algo que les distinguía a David es que él sabía tocar, que entonaba bien. Y esto quiero toparlo brevemente, hermanos. Podemos ser muy ungidos, pero si nuestra guitarra está desafinada y estamos nosotros desacompasados, la unción llega hasta la primera banca. Ejemplo, vino la hermana Glenda acá al Ecuador y todo el mundo estaba, la hermana Glenda fascinada, le trajo Radio María. Ella había pedido un pequeño auditorio. Radio María dijo: traigamos a más gente. Y de repente alquilaron todo el coliseo de la Salesiana, me parece que fue la católica, la católica, ahí estuvo, no estoy inventándome. Y Radio María lo que hizo fue coger los equipos que ellos tenían de amplificación. Ya para unas 3,000 personas, hermanos, ya usted tiene que pensar en una buena amplificación. ¿Qué pasó ese día? Como sacaron sus equipos, la primera, segunda fila, los de alrededor lloraban. Los del resto no entendían nada. Puro eco. Nada. Puro ruido. Y la desesperación de ellos para que se oiga también atrás, alzaban el volumen. ¿Y sabe qué pasaba? ¡Pi! ¿Y qué pasó con el concierto? Un fracaso. Pero si estaba la hermana Glenda, pues, discúlpeme, pero ante la necesidad nosotros de saber tocar bien, con destreza, tenemos que nosotros trabajar para que la gracia de Dios sobrepase la primera, segunda, tercera y cuarta banca, una buena amplificación, y tú y yo trabajar también en el arte de la música. Sabe tocar bien, dice, ¿verdad? Y si es algo que nosotros sí tenemos que dar un paso a la formación musical. Sí es necesaria, es importante, porque de eso trata nuestro ministerio. Pero no lo es todo. Es una parte primordial, desde luego que sí.
Pero vamos a mirar que detrás de la buena voz, detrás de la buena amplificación y del buen sonido de nuestros instrumentos, ¿qué existe? Y esto es como decía un preámbulo. Vamos a mirar realmente, la Biblia nos va a hacer entender qué es lo que es saber tocar bien. Les voy a dar 2 citas de referencia para que anoten, o si pueden así coger la Biblia, de una, ¿no? Abrirla con la espada del Espíritu, lo hacen. Éxodo capítulo 4, versículo del 1 al 4. Éxodo 4, del 1 al 4. Moisés respondió a Yahvé: no me van a creer ni querrán escucharme, sino que dirán: ¿cómo sé que se te ha parecido Yahvé? Entonces Yahvé le dijo: ¿qué es lo que tienes en la mano? Un bastón, le respondió. Él dijo a Yahvé: tíralo al suelo. Lo tiró al suelo y se convirtió en una serpiente. Moisés dio un salto atrás. Yahvé entonces le dijo: toma por la cola con tu mano. Moisés la agarró y volvió a hacer un bastón en su mano. Palabra de Dios. Está a decir: ¿y esto qué tiene que ver con la música? ¿No es cierto? Tiene que ver todo. ¿Por qué? Dios le estaba dando a Moisés un instrumento. ¿Cuál era? El bastón. Y del bastón Dios iba a valer para mostrar su poder ante toda una generación. Y la manera en la que el Señor le dijo que ese bastón tiene poder, Él le dijo: tírale. ¿Y qué pasó? Se convirtió en serpiente. Eso. Y Moisés se asustó. Pero le dijo Dios, mandato de Dios: agárrale de la. ¿Y qué hizo Moisés? Solo los 2 hermanos, bien, el resto. Déjeme ver los 10 mandamientos, dice. Ahí no está, por si acaso. Y otra vez se volvió. Muy bien, verán, hermanos. Les voy a mostrar cuál es la vara de Moisés a ustedes ahorita. Esta es ahora su vara, mi hermano. Esta es la vara de Moisés. Y Dios a usted, le ha dotado. Esta es la vara que Dios le ha dado. Y con esta vara que el Señor le ha otorgado, con esta vara es para entonar alabanzas, pero para dar misilazos al reino de las tinieblas. Tiene poder la música de Dios, tiene un poder indescriptible que rompe los corazones, que sanan las heridas, que levantan las depresiones, que elimina el odio, que a través de la música de Dios, del poder, desciende el Espíritu Santo. El pueblo puede entrar en la presencia de la oración. La gente llega a la conversión. Usted tiene la vara de Moisés. Hasta ahí todos estamos chéveres, ¿verdad? Pero cuidado, que ese poder es un poder que no tiene que dominarte. ¿Por qué? Porque se hizo serpiente y Moisés se asustó. Y aquí, músico de Dios, tienes un problema. ¿Es un poder que te domina o es un poder que le dominas? Y va a decir en 1 Corintios capítulo 14 que siempre el don espiritual está por control del profeta, dice. Jamás por encima del profeta. Siempre usted tiene el control del don que Dios a usted le ha otorgado. Por eso dijo: cógele de la cola, agárrale del rabo. Porque tú tienes el control sobre el don que yo te he dado a ti, Moisés. No te domina a ti. No le tengas miedo. Agárrale. Y cuando le agarró, otra vez hizo palito, pues oigan. Hermanos, la música que usted toca, la alabanza que usted lleva, es un poder tremendo, pero es un poder que no te puede dominar. Es un poder que no te tiene que dominar, sino que tú tienes que dominar. Tú tienes que ejercerlo con maestría, tienes que ejercerlo con arte, tienes que ejercerlo con conocimiento.
Pero cuando tienes que dejar la guitarra a un lado, tienes que dejarla. Cuando sabes que no depende tu vida de fe de estar tocando música, lo dejas de un lado. Cuando sabes que no entra primero la guitarra, después entras tú, has entendido que eres siervo y no músico. Cuando no sientes que vales por lo que cantas y tocas, sino por lo que tú sirves a tu comunidad. Tú estás dominando el don espiritual. Porque no me conocen a mí por lo que toco o por lo que canto, sino por lo que sirvo y amo a los demás. Y el gran error que está cayendo en la renovación es esa. Vamos a elegir servidor. Póngale al hermano que canta lindo de servidor. No tienen, aunque suene feo, en nuestras comunidades, no tienen que conocernos por el talento o por el don, sino por cuánto amamos y por cuánto servimos. ¿Sí está claro? Así que mi hermano, ahora se vuela a Éxodo 7, 8, 24. Éxodo 7, 8, 24. El Señor le dijo a Moisés y a Aarón: si el faraón les pide que hagan un milagro, dirás a Aarón que tome su bastón y que lo arroje al suelo ante el faraón, para que se convierta en una serpiente. Moisés y Aarón fueron a ver al faraón e hicieron lo que el Señor había ordenado. Aarón arrojó su bastón al suelo delante del faraón y de sus funcionarios, y el bastón se convirtió en una serpiente. El faraón, por su parte, mandó llamar a sus sabios y magos, los cuales con sus artes mágicas hicieron también lo mismo. Cada uno de ellos arrojó su bastón al suelo y cada bastón se convirtió en una serpiente. Pero el bastón de Aarón se comió los bastones de los sabios y magos. A pesar de eso, el faraón se puso terco y no les hizo caso, tal como el Señor lo había dicho, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Me toca poner en 1.5, ¿no? Hermanos, tiene poder la alabanza, tiene poder el don espiritual. Pero ¿saben qué? ¿Saben quién? Y eso quiero que usted entienda bien. ¿Saben quién también sabe que la música tiene poder? El enemigo, que Dios reprenda, el pisoteado. ¿Saben por qué? Porque él era uno de los músicos del cielo. Su primera función antes de que salga el rabo y los cachos, era estar también cantando, hermanos. La gente acalaba al Señor arriba. Él también cantaba a las de arriba, a las de abajo, moviendo de lado a lado. ¿No es cierto? En el cielo cantaba las mejores alabanzas. Pero un día se le chisporoteó y dijo: ¿para qué cantarles acá? Si pueden cantarme a mí, dijo, ¿no es cierto? A mí cántenme, a mí alábenme. ¿Por qué? Se llenó de orgullo, de vanidad, de soberbia. ¿Para qué los cantos a Dios si mejor yo soy más hermoso? Entonces, el enemigo sabe cuál y cuánto es el poder de este ministerio. Y el enemigo no crea, el enemigo toma y desfigura lo que es de Dios. Y ha tomado la música para sí mismo, la ha desfigurado, y él sí ha agarrado con todo el poder para que el mundo sucumba ante la música. Porque ¿saben qué? Usted está tranquilo, ¿no? Manejando, caminando en el bus, en el metro, pasa por la calle. De repente una canción le sonó en el oído. ¿Y sabe qué provocó en usted? No se fue con el DeLorean en el tiempo, hermanos. Pero la mente sí le llevó corriendo. La mente es increíble. Usted escucha música y le traslada, le lleva al sitio, al lugar, a la hora, con la persona, el momento que vivió, y siente usted los mismos sentimientos que hace 10, 15 años, solo escuchando, solo oyendo, porque ese poder tiene la música sobre nosotros. Yo tengo un hermano en Cristo que él decía que ponía la música para tomar, y sabe que la parte que más le dolía, esa la repetía 5, 6, 7 veces ahí mismo para que más le duela. Porque la música tiene un efecto en nosotros tremendo.
Nos puede arrancar y llevarnos a la melancolía. Nos puede arrancar, nos puede llevar al llanto. Porque esa es la música, ese poder tiene. Y el enemigo, que es usurpador, quiere hacer creer que tiene más poder. Por eso es que lanzó. ¿Cuántas serpientes lanzó? ¿Cuántas lanzaron los magos? ¿Cuántas? A ver, ¿cuántas serpientes fueron? Lea otra vez el texto. Hijo de mi hermano. ¿Cuántas fueron? 4 dicen por acá, es la versión extendida. ¿Cuántas? Seis, acá dicen, vean. No, a ver, lea, leyó, me miró. Eso. Pero sí dice en el versículo 12 lo siguiente: cada uno de ellos, está hablando en plural, arrojó su bastón al suelo y se convirtió en serpiente. No nos dice cuántas, pero sí nos dice que eran bastantes, muchos. Y eso es lo que nos quiere hacer creer el demonio, el mal, que es más poderoso, que tiene mucho frente a nosotros para que caigamos. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Pero el bastón, la serpiente que Aarón botó, les devoró a toditas, sin miedo. ¿Se da cuenta? Porque ese es el poder original que Dios ha dado. Y usted, mi hermano, tú, mi hermana, tú que estás aquí, Dios te ha otorgado ese poder. Y es un poder tremendo. Y que tienes que estar consciente del don espiritual que Dios te ha otorgado. Y que tienes que manejarlo con prudencia, con sabiduría y con conocimiento. Y que tienes que entender que te ha escogido y te ha puesto por encima de su pueblo para que a través de ti se trague la depresión, se trague la melancolía, se trague el pecado, porque son varias serpientes. Y ese poder tiene la música de Dios, para que vaya sanando el corazón del ser humano de tal manera que después, que cuando la gente escucha la alabanza, ya no recuerde, como decía Pablo, el karaoke, las mujeres, la escopolamina y tantas cosas que le pasó con esas serpientes, sino que ahora sea el poder de Dios en su corazón. Pero recuerda que es un don que dominas o te domina. Y estás llamado a dominar cada uno de los dones espirituales. Estás llamado a tú a dominar. Y para terminar este punto, cuidado, mis hermanos. Cuidado con que el Espíritu me arrebató. No le eche la culpa al Espíritu Santo. De repente, hermanos, están orando y empieza la tembladera de manos y empieza a doler al otro. Pensé que era epiléptico. Y me acerco y le digo, hermano, ¿qué te pasó? Es que el Espíritu Santo, dice, entra y empezó a temblar, a sudar. Y le digo, ¿es del Espíritu Santo o es tu exageración humana? Fácil echar al pobre Espíritu Santo, echamos la culpa. No puede defenderse. Él solo nos recuerda, porque es su función. Pero nosotros no podemos decir que el Espíritu Santo es el que nos hace temblar, botarnos, lanzarnos, darnos la vuelta, porque eso, hermanos, no es de Dios, definitivamente. Dios es un Dios de orden y de paz. Y ustedes, músicos, están llamados a dar orden y paz en sus comunidades. No, hermano, por favor. Por eso es que el don, usted le domina. Usted domina el don. Sí, mi hermano, agárrale del rabo a la serpiente, que otra vez en sus manos se vuelve a hacer palo. Amén. Segundo punto, dijo que este cantante, este servidor de Dios es valiente, dice. Por lo cual miramos en Daniel capítulo 3, versículo 51. Daniel 3, 51.
Entonces los tres a coro se pusieron a cantar, glorificando y bendiciendo a Dios dentro del horno. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿De quién está hablando aquí? De Daniel. Ustedes saben que ellos no se postraron ante el ídolo de Nabucodonosor, que era de oro, y el pago a eso era ser quemados vivos en el horno. Y Daniel con sus dos amigos entraron, y de repente ese fuego que devoraba a 25 metros de distancia, vio el rey que entre los tres había uno que parecía hijo del hombre, dice. Pero estos tres que estaban en el horno hacían algo. Ellos alababan a Dios. ¿En dónde? Dentro del horno. El segundo punto de un perfil de un ministro de alabanza dice que es valiente. Y es valiente para cantar dentro del horno, para alabar como Pablo y Silas, apaleado, desnudo, con grilletes en manos y pies en la cárcel, para alabar al Señor en medio del dolor, del sufrimiento, de la angustia. Lo que pasa es que nosotros pensaríamos que para alabar a Dios siempre todo tiene que ser chévere, lindo, sin problemas, 0 kilómetros. Pero la Biblia nos enseña que un ministro de alabanza tiene que alabar en medio del horno de la purificación. ¿Qué dice en Sirácides capítulo 2? Si te has decidido servir al Señor, prepárate para la prueba. Así como el oro es acrisolado, así aquel que ha dispuesto a servir a Dios. Y nosotros que somos adoradores, es parte de el contrato ser valientes para poder alabar en el horno de la tribulación. Y eso hago eco un testimonio, un recuerdo que le pasó a mi hermana Clarita. Ella cuando cursaba su trasplante de médula, cuando le dio leucemia, y estaba ella viviendo momentos muy dolorosos, estaba en una ala de muchos enfermos. Dice que por la fuerza de la quimioterapia, ustedes saben, no solo se les cae el pelo, se les caen las uñas, se les cae todo. Pero mi hermana ahí, en el momento del mayor sufrimiento, de dolor, de incertidumbre también, porque no es que usted sale ileso, hay muchas consecuencias y muchos en el camino se iban quedando. Me contaba mi mamá que cuando ella estaba así, ella llevó su guitarra y ahí en el ala donde estaban muchos enfermos de cáncer y de tantas enfermedades, ella cogió su guitarra y comenzaba a cantar paz en la tormenta, a hacer grupo de oración con el resto de enfermos que sufrían igual y peor que ella. Y me contaba mi mamá que iba un señor, decía que tanto era la bilirrubina que se le subió, como canta Juan Luis Guerra, pero de veras, dice que era como Hulk, dice, era todo verde, y que llegaba caminando con los sueros, con los monitores y con todo, al rato que hacían el grupo de oración ahí, y mi hermana con las uñas que se le estaban saliendo por la quimioterapia, ella tocaba la guitarra, y cantaba y oraba para que los demás tengan alivio y descanso en el Señor, cantando paz en la tormenta. Nosotros pensaríamos que solo es el gozo de saltar, de brincar. Otros por lo menos mueven patita por aquí, manita por aquí, rabito por aquí, que en eso han quedado los ministerios. Y estamos llamados, hermanos, a alabar a Dios en medio del horno. Qué difícil, qué duro, qué imposible le vemos eso. Y para rematar, mi hermana sufre primer trasplante y no se le remite la enfermedad. Necesitaba un segundo trasplante. Si en el primero casi se muere, ¿qué será en el segundo? Pues oiga, ella no quiso, se resistió, pasó un tiempo. A la final, si hacía el segundo, se moría. Se fue a hacerse, después de esto hablo en el transcurso de los años. Volvió, parecía que la enfermedad se remitía. Todos empezamos a sacar la champaña y dar gloria a Dios. Y de repente en el tiempo, ¡pah!, se le aparece un tumor en la cabeza.
un tumor grande que tenía que ser urgentemente extirpado. Y para rematar, en el momento más doloroso, ahí el marido le bota, se fue, se va. Me acuerdo que estaban en el hospital, aquí fue la operación en el Achecam, y fui un día a visitarle y le digo, Clarita, me quedé viendo y le digo, ¿cómo soportas esto? Le dije. Me quedó viendo y me dijo, no sé, pero solo sé que Dios es mi fortaleza. Y me dijo, así de una, ¿te quedas o te vas? Me dice. Digo, ¿por qué? Porque empezamos el Santo Rosario con todos los enfermos, me dijo. Yo me quedé así, loco, me quedé sin palabras, porque ella ya estaba evangelizando ya nuevamente con los demás enfermos. Y el día anterior a la operación, por la gracia de Dios, hubo muchos sacerdotes que le conocen y querían darle la comunión, muchos ministros. Y pues fue uno, fue otro. Y mi hermana llegaba y decía, no, esperen, yo ya recibí. Aquí hay más enfermos, decía ella. Empiecen a darles. Y comenzaron a recibir los demás enfermos también la Eucaristía. Y yo me quedé con el corazón sin saber decir y entender que ella que tocaba, ella que alababa, trasladó ahora al horno de la enfermedad, al horno de la prueba. Y nosotros estamos llamados a llevar nuestra alabanza también al horno, mi hermano. Pero ¿sabe qué pasa? Pasan cosas maravillosas. De eso me acuerdo que orábamos por mi hermana, y la operación se demoró como 11 horas. Le hicieron firmar un cuadro donde decía que se puede quedar parapléjica, del cuello para abajo, podía quedarse ciega, sorda, muda, podía morir en el camino. Era una operación tremendamente complicada. Pero se puso a orar todos los hermanos, la renovación, los grupos, frente al Santísimo. Me acuerdo que aquí en esta casa vinimos aquí al Santísimo a orar el ministerio. Orábamos, y salió después de las 11 horas de operación. Y después de eso, el doctor le dijo, hable, vea, oye, mueva las manos, mueva los pies. Sí, dijo todo, consciente, recuerdos, todo. El doctor mismo dijo, esto es un milagro. Y al segundo, a lo que salía del quirófano, y dijo, lo que pasa es que tenía un batallón orando, dice mi hermana, un batallón intercediendo. Bendito sea el Señor. Porque alabar a Dios, a veces claro que es lindo en nuestras comunidades, en un concierto, pero en el dolor, en el sufrimiento, en la crisis, en medio de la persecución, en medio de la depresión, en medio de la angustia, porque ahí es donde, hermanos, empiezan a gestarse los milagros, porque esa alabanza tiene un poder tal en nuestras vidas que nosotros somos los primeros en ver al enemigo derrotado. ¿Se acuerdan con Josafat? Fueron los cantores los primeros que miraron al enemigo ahí, aniquilado. Y ese poder tiene la alabanza. Así que, hermanos, no tengas miedo si tenemos que cantar en el horno. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tercer punto, es hábil para la guerra. Por lo cual, el Salmo 144:1 nos ilustra. Salmo 144:1. Bendito sea el Señor mi roca, que adiestra mis manos para la guerra y mis dedos para la batalla. Repito, bendito sea Señor mi roca, que adiestra mis manos para la guerra y mis dedos para la batalla. Haga así, mi hermano, las manos. Esas manos que tocan la guitarra. ¿Sí ve? A ver, no baje la mano, haga así. Va a repetir conmigo fuerte. Bendito sea Señor, mi roca, que adiestra mis manos para la guerra y mis dedos para la batalla. Denle un aplauso al Señor. Porque estamos en guerra. Ya les dije. Pero esa guerra, hermanos, no es
una guerra que vamos a ser derrotados, sino que la victoria ¿de quién es? Diga fuerte, ¿de quién es la victoria? De Cristo Jesús. ¿De quién es la victoria? ¿Y dónde lo venció? Más fuerte, ¿en dónde? Ahí está ahí es la victoria. Ahí es la victoria. Ustedes y nosotros lo único que tenemos que soportar son las batallas, porque la victoria ya está dada. O sea, la guerra ya está vencida. Lo que nosotros tenemos lo único que es soportar las batallas. Pero para eso nos ha dado la habilidad. Y cuando usted coge la guitarra, o la pandereta, o la maraca, o lo que sea, hasta el pito, mi hermano. Ese momento empezó la guerra, empezó la batalla y empezó la unción. Entonces, les voy a contar un sueño que yo tuve. Hace mucho tiempo Dios me regaló. Y lo tuve que discernir en oración para compartirles a ustedes sobre este punto. De repente sueño que estaba como un lugar como este. Unas paredes levantadas a la izquierda, otras a la derecha, grandes. Y largo, un pasillo largo. Y me acerco a la pared y cada pared tenía algo interesante. Tenía una especie como de vitrinas de cristal, que desde el suelo hasta el techo, en cada vitrina estaba una espada de este porte, de doble filo, pero todas diferentes. Unas de oro, otras de plata, otras con diamantes, otras con empuñaduras. Eran unas bellezas de espadas. Así, por todos lados. Era increíble, un montón. Y mientras veía y caminaba, te escucho una voz cavernosa, jactanciosa, orgullosa, que dice, duro, mira, dice, mira, sí, mira, estos son mis trofeos, dice, las espadas. Yo seguía caminando y veo que del cielo una luz baja y veo una columna de mármol y veo otra espada así de doble filo idéntica, pero yo sabía que esa era la mía. Me le cojo así, ¡plá! Le cojo y de repente, así son los sueños, ¿no? Pero Dios da unos sueños épicos, oigan. ¡Ta! Como decir los anillos más o menos, oigan. Unos gigantes, unas sombras gigantescas se abalanzaban encima mío y otro tenía la espada para luchar. Y me desperté, hermanos, con el corazón como locomotora. Y esto dije yo, y esto dije yo, y esto. Me puse a orar en la palabra. Señor, revélame, porque fue algo impactante. Y el Señor me reveló en el grupo oración una noche con la carta a los Efesios. Y usted ya se imaginó más o menos, ¿verdad? ¿Qué nos dice San Pablo? ¿Que con qué luchamos? ¿Cuál es lo que tenemos en la mano? La espada del Espíritu. ¿Sí saben qué cita es? No me digan. Efesios 6. A ver, ¿quién me lee rapidito? Efesios 6, Nuevo Testamento. A ver, quiero un atrevido que encuentre. Es la armadura del Espíritu. Y dice al final, dice San Pablo, a ver, Efesios 6, capítulo 6, Efesios, dice, y por último revístanse, a ver qué pasó. Eso mismo, quiero que usted le busque ahorita. A ver, dígale, hermana. Venga acá, que salga en cinta, ¿verdad? Venga. Duro. No se fijen en sí, si son vigilados o si ganarán consideración, pues ustedes son siervos de Cristo que hacen con gusto la voluntad de Dios. Hagan su trabajo con empeño por el Señor y no por hombres. Ya, espérese. Todo esto está hermoso, pero acá va la cita. Acá y ya, 6:16. Diga, 6:16. Acá. Efesios 6:16. Tengan siempre en la mano el escudo de la fe y así podrán atajar las flechas incendiarias del demonio. Por último, usen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, o sea, la palabra de Dios.
Palabra de Dios. Siéntese. Un aplauso a la palabra de Dios. Pero no aplauso aguado, fuerte, hermanos. Eso. Efesios 6:16 y nos habla todo ahí de la real armadura espiritual. No vamos a discernir todo eso porque ese es motivo de otra predicación cuando inviten en sus grupos, ¿no es cierto? Sino que es la espada del Espíritu. ¿Y qué dice San Pablo? Que en la batalla que estamos, tomemos el casco, tomemos el escudo, el cinturón, el calzado y por último, ¿qué dice? La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces miro eso, leo lo que dice en Efesios y el Espíritu Santo me revela en mi corazón que eran esas espadas en vitrinas y esa voz jactanciosa que dice: esos son mis trofeos. Este es el discernimiento. Y esto es para ustedes, especialmente para los dormidos. ¿Qué es? No, tranquilos, no rezan, a ver, no hay ningún dormido, es por molestarles nomás. Sí me gusta molestarles. Bueno, ¿qué es esa espada? Es tu don espiritual. Dios te ha otorgado a ti una espada espiritual que es tu don y tu carisma. Y tú tienes una espada. Tú tienes para el combate espiritual. Dios te ha otorgado. Y va a decir en los Hebreos que es la palabra de Dios como una espada de doble filo que atraviesa lo más íntimo del hombre, donde se divide el alma y los tuétanos, haciendo un discernimiento espiritual, y ante su luz ningún mortal puede esconderse. Eso es lo que Dios te ha dado, es lo que Dios te ha otorgado, lo que Dios me ha dado. Pero cada vez que nosotros somos ganados por la pereza, por el pecado, y no utilizamos nuestro don para la gloria de Dios, ¿sabe qué pasa? Nuestro don espiritual se hace en trofeo del diablo. Se pone ahí y me decía: estos son mis trofeos. Pero esa voz descarada, estos son mis trofeos. Porque si nosotros viéramos espiritualmente, aquí nosotros nos veríamos con cascos, nos veríamos con vestiduras, con espada, con cinturón, con calzado, con capas, hermano. Nos veríamos como príncipes, pero armados de la cabeza a los pies. Y la espada por la que tenemos nosotros que luchar en el reino de Dios, que es nuestro don espiritual. Cada vez que usted dice no, cuando usted le llaman a orar, a usted a orar, cuando yo me refiero a usted a dirigir la alabanza. Cada vez que usted se niega a un trabajo espiritual, cada vez que usted prioriza sus cosas, escoger la espada y decir: ahí está la espada. Entonces yo estaba recién en el ministerio de alabanza iniciando, y nosotros cada Navidad íbamos con nuestro ministerio en ese entonces a cantar en el albergue San Juan de Dios. Y pues bueno, como son buenos esos días de tráfico, llegamos justo a tiempo, unos 20 minutos los nuevos, oiga. Y todos los que tocaban y llevaban metidos en el tráfico y no podían llegar. Y todo el albergue lleno, la gente. Y nosotros, como supuestamente éramos ministerio de música, yo tocaba, hermanos, ni la pandereta, yo pues oiga, ni el pito, como les digo, ¿no? Ya dicen, ya, toquen, ya está lleno el salón, dice, está lleno. Y en verdad, yo no sabía ni qué hacer, oiga, estaba solo agarrado a la música de mi servidor, perdón, la guitarra de mi servidor. Y asustado, digo, ¿y ahora qué hago? De repente, entre la cara de susto que estábamos entre tres, sale una señora que estaba entre los que ayudaban. Disculpe, dice, ¿qué les pasa? Le contamos. ¿Puedo yo tocar? Me dice. Entonces me quedo. ¿Y usted quién es? Dice, yo tocaba en un grupo de oración, dice, una señora, jovencita. Así como más o menos mi hermana, una jovencita,
simpático y todo, ¿cierto? Así, con su esposo, igualito que el Damián. No eran los mismos. Y dice, déjeme a mí. Tenga, le dije, tenga, yo no podía hacer nada, estaba recién empezando. No sé si le ha pasado a usted eso. Nos pasa a todos. Y no, pues ella agarró la guitarra, hermanos, increíble el carisma. Empezó desde el primer ran, ¿no? Y empezó a cantar, y empezó a alabar, y empezó a mover, y toditos, y fue una cosa increíble. Y emocionado, bonito. Y no llegaban, pues, nunca llegaron los del ministerio. Y al final que se terminó, ella, o sea, se transfigura la cara, brilla como Moisés. Y gracias, me da la guitarra. Le digo, gracias, le digo. ¿Y usted en qué grupo de oración está? Le digo. Y ahí se le bajó. Yo, lo que pasa, dice, es que a mi marido no le gusta, dice. Y por lo menos, dice, en estas fechas salimos a hacer algo, dice. Y se acabó y se fue. No le he vuelto a ver nunca más, hace más de 25 años. Siempre sea así en alguna asamblea, algún ver ese rostro. No le he visto nunca más. Porque dicen Romanos que el don que Dios nos ha dado es irrevocable. Dios te puede quitar todo, menos los dones que Él te ha dado. Son irrevocables. Son irrevocables. Te los da para toda tu vida. Y yo miré en esa tarde eso. Estaba el don en ella. Y era increíble. Pero ¿qué pasa después cuando el mundo, las preocupaciones, ¿se acuerdan? Creció la semilla y creció entre cardos en el Evangelio. Se ahogó. Cuando la pareja, la persona, el enamorado, el conviviente, pues lo que sea, no le gusta. Y qué raro fenómeno es en la renovación, que en vez de que le traigan, le sacan. ¿No es cierto? ¿Se ha visto? No me estoy inventando. Aquí estoy lleno de líderes aquí. Y ellos dan ciencia cierta, no sé por qué. Y saben, cuando preferimos del amor pasajero, nosotros vamos dejando la espada ahí. Y ahora es trofeo del diablo. Simplemente es eso. Quiere que su don, su carisma, la espada que es le ha dado ahora sea el diablo el que diga ese es mi trofeo. ¿Quiere eso usted? No, ¿verdad? No. Entonces tome la espada del Espíritu, mi hermano, y a batallar. ¡Gloria a Dios! Dale el aplauso al Señor. Cuarto punto, agradable para conversar. Colosenses capítulo 4, versículo 6. Colosenses 4, 6. Que vuestra conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada persona. Wow, ¿no? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dice que el ministro de alabanza, sí, sabe tocar, es valiente, es aguerrido. Todos estos atributos, pero maravillosos. Pero ahora viene uno en el que usted y yo tenemos que vivir diariamente. Agradable para conversar. En pocas palabras, un ministro de alabanza no es un troglodita, hija. No es una persona huraña que está. ¿No es cierto? ¿Sabe por qué? Porque usted, cuando usted está aquí, mi hermano, usted es un heraldo del Evangelio. Y la gente le va a mirar a usted como un referente de Dios. Usted es el referente de Dios para muchas personas. Yo pensé que solo era tocar el santo, santo tú eres. No, mi hermano. Usted es el referente de Dios. Y la gente busca en ti la respuesta que ellos necesitan. Y tú necesitas ser agradable para conversar. Necesitas pedirle a Dios el don, como dice aquí,
Que su conversación sea con gracia, sazonada como la sal, y que sepan a cada persona decir lo que necesitan. Ese es un don del Espíritu. Oigan, qué cita, ¿no? Qué interesante. Que cuando se acercan donde mi hermana, donde mi hermano, oye, qué chévere cuando hablas con el Damián, no. Qué chévere cuando hablas con Roberto, siempre te deja algo bonito, algo interesante. O digan, ya se asomó el Roberto, ya escóndase. No es cierto. Que digan, ¿qué tiene este hermano? Qué bonito que siempre hablar con él. Siempre te deja algo especial en el corazón. Siempre te deja con algo que te da ganas de seguir adelante. Y no porque tú estás ese rato sacando el fariseo interior, ¿no? Sino porque tú vives y tú das lo que abunda en tu corazón. ¿Y qué abunda? La palabra de Dios. Y lo que habla tu boca es lo que abunda en tu corazón. Por eso es que ustedes, ministros de alabanza, tienen obligadamente que ser esos heraldos de Cristo. Yo me acuerdo, para pasar al siguiente punto, un seminario de vida en el Espíritu. Mi hermana tocaba antes de que se enferme, se llenó en la parroquia, y estaba un señor, y nos tocó ya predicación, el pastoreo, como siempre, ¿no? Ya para nosotros eso es algo común. Se sentó, la pregunta, llegó donde él, y la pregunta que él hizo fue, discúlpeme, ¿cómo es su vida? ¿Cómo es su vida?, le dijo. Porque le veo a usted tocar, le veo a usted predicar. Quiero que me diga cómo es su vida. Oigan, no es solo cantar, también nuestra vida tiene que reflejar al Dios que cantamos. Así que, como dice San Pablo, que sus conversaciones sean con sal. ¿Y la sal en la sopa cuánto es? ¿Poco o mucho? Lo justo, pero por lo general siempre es poco. Puede ser el mejor agua, papa, zanahoria, se le fue la mano en fideos, puso demasiado, ¿qué más? Ajo, puso demasiado cebollas, no pasa nada. Pero se le va la sal y es asqueroso, ¿verdad? No, coma usted una sopa salada, a ver qué pasa. Ahí deja botando. Si nuestras conversaciones son con sal, usted tiene que ponerlo. Dígalo, lo dijo, me gustó la palabra, lo justo, sabiduría para abarcar a las personas en Cristo. Una palabra es suficiente y usted evangelizó. Lo justo, no tampoco deje a la gente salada. Uy, ya viene otra vez. Y eso pasaba con una hermana que dice, ahí viene la virus, me dice, de la renovación, ahí viene la virus. ¿Por qué le dice así? Es que como manda las cosas, dice, a los WhatsApps, dice. Le pusimos de apodo la virus, dice. O sea, sal un poquito, ¿no? Un poquito, con gracia, dice, ¿verdad? 5, de buena presencia, y vamos acabando. Primera de Samuel 16:7. De buena presencia, Primera de Samuel 16:7. Pero el Señor le dijo a Samuel, no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. La buena presencia, no solo estamos hablando de que usted vaya al servicio bien peinado, bien lavado los dientes, con un buen terno, un buen zapatos, pero usted es un diablo con patas. No estamos hablando solo de una apariencia física. Estamos hablando en los términos de Dios. Y Dios dice, no te impresiones por la apariencia, porque yo me fijo en el corazón. No es la estatura, yo los he rechazado. El hombre fija las apariencias, pero yo fijo el corazón. Aquí hablamos de una buena presencia, de un olor espiritual. Una buena presencia en la que nuestra vida refleje el amor del Dios que estamos cantando. Tenemos, mis hermanos, que vivir lo que predicamos. Tenemos que vivir lo que cantamos. Tenemos que vivir lo que adoramos. Eso es lo que tenemos que vivir, porque es lo que Dios se fija. Dios se fija en el corazón, ni los ojos azules, ni los cabellos dorados, ni la cintura 90, 60, 90. Lo que Dios se fija es en el corazón.
Y nuestro corazón es el que tiene que ser la mejor apariencia frente a Dios. El reclamo en Apocalipsis dice, tienes fama de estar vivo, pero estás muerto. Y nosotros podemos aparentar, hermanos, una pulcridad, podemos aparentar un manejo, podemos aparentar mucho conocimiento, pero estamos muertos por dentro. Hermanos, que esa buena presencia sea la del corazón. Aunque vayamos con el mismo pantalón roto, como una vez nos escriben en el canal, que por qué siempre estamos con la chompa negra, nos dicen. Que por qué siempre la chompa negra, hermano, dice, ¿acaso ustedes tienen algo? Y me preguntan aquí, ¿por qué ese comentario? Es porque es la única que tengo, le digo. Ella estaba viendo ya algo ya subliminal. Digo, es la única que tengo, les digo, la mejor que tengo, ¿qué puedo hacer? Les digo, hermanos, aunque sea lo mismo que tenemos, no importa. Lo importante es lo que está aquí adentro. Y eso es lo que tenemos que buscar. Y nosotros somos los primeros interpelados frente a la comunidad y frente a Dios. No sé si a usted le ha pasado, a mí sí me ha pasado. Cuando yo no estoy en gracia de Dios y cojo la guitarra, yo me siento un mentiroso. Me siento un mentiroso total y el cual yo necesito urgentemente la confesión. Amén. Sexto paso es el último. Y muy favorecido de Yahvé. Primera de Samuel 16:13. Entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante. El último punto, miren, todos los otros puntos son buenos, son importantes, son valiosos, valen la pena, los estudiamos, los trabajamos, queremos llegar a ellos. Pero si este punto tú y yo no tenemos, entonces esto es lo que nos distingue de los mariachis, oiga. Esto es lo que nos distingue de los tríos, esto es lo que nos distingue del músico que canta en las fiestas, favorecido de Dios. ¿Qué dice aquí? Samuel ungió aceite sobre la cabeza de David. Hermanos, tenemos que nosotros orar, clamar, vivir y trabajar sobre hermanos, y anhelar la unción. La unción es algo que nos da el Espíritu Santo, donde el poder de Dios se manifiesta en medio de la asamblea. La unción. Y la unción que te he depositado a ti no es la misma que te ha dado a ti, ni te ha dado a ti. ¿Por qué? Cuando usted tiene una cascada, usted puede coger la mano y saca un poco. Usted metió un vaso, saca vaso lleno. Usted mete, ¿qué? Un container y el container se llena. Usted es el único que da la capacidad de cuánta unción tiene su corazón. Eso significa la apertura a Dios. Entonces yo estaba en la fila del banco y estaba leyendo un libro de los matrimonios. Y un momento dice, cierra el libro y ora al Espíritu Santo para que tengas más sensibilidad a su amor. Esta es una cola horrorosa, yo cerré el libro. Dije, Espíritu Santo, pero así, o sea, de una le dije, Espíritu Santo, yo, dame más sensibilidad de tu amor, le dije. Déjame escucharte, déjame amarte. Y empecé a pedirle así, no, déjame ser sensible. Ahí me contesta, me habla, me dice, me responde a mi corazón. Y me siento que me dice, ¿cómo me pides ser sensible a mí si eres un insensible? Pero así fue, eres un insensible a la persona que está junto a ti. Como buen mudo me quedo con los ojos abiertos, ¿no? ¿Quién está más cerca a mí? Pues, oiga, eso, 20. Pasada el año, mi hermana, mi esposa, es la persona que está junto a mí. Me reclamó, me pide sensibilidad. Si eres un insensible, me dijo, ¿a quién está al lado tuyo? ¿Sabe qué hice? Encargué el puesto y me fui afuera. Llamé por teléfono a mi esposa y le pedí perdón ese rato. Y le pedí perdón, le dije, discúlpame por ser insensible,
por no comprenderte, por no amarte, por no ser la persona que tengo que ser contigo. Porque estamos sirviendo, pero yo tengo que amarte más en el amor de Dios. ¿Y cómo nosotros podemos atrevernos a cantar a Dios? Si somos así, oigan. Decía un predicador, si usted sale de su casa carajeando a la esposa, no es digno, decía, ni de cantar ni de predicar, decía él. Y es verdad. Pedimos sensibilidad, pedimos Espíritu Santo, pero somos unos mal genios. Se nos va. Y el Señor dice, yo no puedo habitar en un corazón insensible. Me pides más de Espíritu Santo, me pides más sensibilidad, me pides más de ti. Entonces hacer con el que está a tu lado. Y aquí, como somos laicos, empiece por la esposa, empiece por los hijos. Si es soltero, empiece con los papás. Y ahí nosotros podemos recién empezar a decir, Señor, dame más unción, dame más de ti. ¿Se dan cuenta? Y terminando este último punto, que hay mucho en lo que tejer, pero ya tengo que terminar. Tenemos que pensar una cosa. Este ministerio, tu vida de fe, no, a ver, y anótelo, no es un voluntariado. Yo no sé qué les pasa a estos carismáticos actuales que me están diciendo, es que en este voluntariado que estamos, es que en este voluntariado que vamos, es que en este a ver. No, mi hermanito, aquí usted no vive un voluntariado. Entonces, hermano, usted vive un llamado. Porque el voluntariado es cuando yo tengo tiempo, cuando yo tengo disposición, cuando mis horarios se ponen en línea, cuando tengo disposición, ganas, desperté de buen genio. Una hermana me dijo, hermano Rubén, hoy tengo ganas, aprovechame. ¿Y en qué le dije? ¿Y en qué quiere que aproveche? Le digo. Y cuando no tenga ganas, ¿qué hago? Le digo. ¿No es cierto? Hay seguidito ustedes, ¿no? Es que así me dice, ¿qué puedo hacer? Aproveche, me dice. Hoy tengo ganas. Coja la escoba, le dije, vaya. Hermanos, por favor, no vivimos un voluntariado, sino un llamado. Aquí en el llamado la cosa cambia. ¿Quién nos ha llamado? Dios. Diga su nombre. Jesús. ¿Quién es Él? El rostro del Dios invisible. ¿Quién nos ha llamado? Dígalo. Jesús. ¿Quién te ha llamado? Jesús. Más fuerte, ¿quién te ha llamado? Jesús. Él, y no lo olvides. Él te ha llamado. Y tú, mi hermano, tienes que entender que el llamado es el sello de garantía que va a marcar nuestras vidas. El llamado es lo que distingue totalmente de todas las voces del mundo. Porque mis horarios se alineen, tenga ganas, no tenga ganas, esté con flojera, esté con barriga dolida, esté con familiares enfermos, esté con visitas, esté con cualquier cosa. Jesús me ha llamado. No es mi voluntariado, es un llamado. Y el llamado es por 3 años. El llamado es para siempre. Eterno. ¿Y saben qué? Y eso quiero que usted piense, y con esto terminamos. El enemigo, Luzbel, ¿a cuántos ángeles del cielo corrompió? Dice en Apocalipsis, ¿cuántos? Exacto, la tercera, cuarta parte del cielo, ¿verdad? Si usted hace un círculo y hace usted el dichoso pastel, usted saque las 3/4 partes. Exacto. Fue el 75% en términos más entendibles. El 75% de música celestial se cayó. Que es una barbaridad. Más fueron los corrompidos de los que lucharon. Y ayer fueron los días de los arcángeles, ¿verdad? ¿Saben qué? Las bancas del cielo se quedaron vacías. Ustedes y yo tenemos que ir a llenarlas. ¿Qué le parece?
Amén. Gloria a Dios, le aplauso al Señor. Más fuerte, gloria a Dios. Más fuerte, gloria a Dios. Gloria a Dios.